En el sistema de transporte colectivo metro de la capital mexicana, desde hace unas décadas se ha planteado varias líneas de metro, siendo de rodadura neumática o de rodadura férrea. De igual forma, diferentes planes maestros que han salido a la luz, específicamente en el año 1985, se planteó también algunas líneas alimentadoras. Estas líneas alimentadoras no serían de metro, sino serían líneas alimentadoras por parte de ferrocarriles suburbanos, siendo un ejemplo el que está de Buenavista a Cuautitlán Izcalli, que es la línea 1 del tren suburbano. Estas se complementarían como líneas de ferrocarriles suburbanos, no de metro, cabe aclarar. Estas líneas de ferrocarriles suburbanos iban a llegar hasta el Estado de México, esto para alimentar la zona de los municipios conurbados que tiene la Ciudad de México. Pero regresando al tema de las líneas de metro, también se habían planteado las ampliaciones de las líneas de metro ya existentes, debido a que hay algunas zonas que necesitaban de ese transporte masivo. Todo esto se proyecta en un plan maestro. El plan maestro es un plano o proyección donde se muestran la construcción o ampliaciones de líneas de metro. En esta ocasión nos vamos a centrar en un plan maestro del metro, donde se proyecta a construir una línea de metro, siendo que esta línea tuvo 3 modificaciones. Y sí, estamos hablando de la línea 8 del sistema de transporte colectivo metro. Metro CDMX aficionados. Esta historia comienza en la década de los 80s. Fue la época de oro del metro. Varias líneas y ampliaciones se habían inaugurado, pero esta ocasión nos vamos a enfocar en el año 1983. Este año es donde varias rutas de transporte comenzaban a crecer y algunas comenzaban a desaparecer. En el metro capitalino ya se contaban con 5 líneas activas, y a finales de año ya se iba a contar con otra línea más, siendo la línea roja o la línea 6. Aproximadamente se iba a contar con la línea número 7, la cual estaba en construcción. En esa época el metro contaría con casi 100 estaciones y desde ese entonces las líneas 1, 2 y 3 contaban con la mayor afluencia de la red. Mientras tanto, las líneas 4 y 5 ya se consideraban de menor afluencia. Debido al aumento de la población de la Ciudad de México, las primeras 3 líneas ya presentaban una sobresaturación preocupante. La terminal más saturada para ese entonces era Indios Verdes, ya que era la terminal más cercana al norte de la ciudad. De igual forma, la zona centro también presentaba una gran afluencia, haciendo que la línea 1 y 2 ya estaban en su punto máximo de afluencia. Pero también se requería que varios puntos de la Ciudad de México se conectaran entre sí, utilizando el metro, siendo la zona oriente, la cual solo contaba con la línea 1. Mientras tanto, esa misma zona oriente hacia el sur no contaba con conexión y mucho menos con un transporte masivo, por lo que era el reto de construcción del gobierno de ese entonces. La propuesta era conectar la Basílica de Guadalupe con el Zócalo capitalino. Por lo tanto, a la administración del entonces jefe del departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, dio luz verde a la proyección de la nueva línea 8 del metro del entonces Distrito Federal. Esta línea fue mejor conocida como la línea columna vertebral del metro, esto siendo debido a que cruzaría gran parte de la Ciudad de México. El primer proyecto de esta línea iba a ser de la terminal Indios Verdes a Pantitlán, siendo de norte a oriente, cruzando esta línea por el centro histórico, por lo que obviamente tendría correspondencia con la línea 2 en la estación Zócalo. Por lo tanto, esta línea se volvió una de las líneas más importantes para ese entonces de la ciudad. El proyecto fue aprobado y arrancaría su construcción de inmediato.
Todo era color de rosa. La línea 8 estaba a punto de arrancar su construcción, y esto beneficiaría a que resolvería los problemas de la sobresaturación del transporte que contaba el Distrito Federal para ese entonces, debido a la gran población que presentaba la Ciudad de México, siendo en este momento el proyecto más ambicioso y más importante del Distrito Federal, y obviamente del sistema de transporte colectivo. Sumándole que estaba en construcción la línea 7 y que se estaba ya proyectando la línea 9, la cual sería de Tacubaya a Central de Abastos. La línea 8 cumpliría por fin la conexión de la villa con el Zócalo, además de que ayudaría a bajar la afluencia de la línea 3, ya que tendría correspondencia en la terminal Indios Verdes y en la estación terminal Pantitlán, con la línea 5 y próximamente con la línea 1. La línea 8, el proyecto más importante del entonces Distrito Federal. Esta línea correría por esas avenidas, siendo por toda la avenida Calzada de Guadalupe, que metros más adelante se convierte en Paseo de la Reforma, hasta llegar a la calle Peralvillo. Metros más adelante se convierte la calle en República de Brasil, hasta llegar a la explanada del Zócalo capitalino, en donde tendría correspondencia con la línea 2. La línea 8, después de rodear el costado poniente de la Plaza Tlaxcuaque, sigue por la avenida 5 de Febrero, después por la avenida José T. Cuellar, y finalmente se incorpora al eje 3 Sur, Calzada de Chabacano. Su continuación sería por avenida Morelos, y así sigue por todo lo que es la avenida Viaducto Río Piedad, y finalmente llega al eje 4 Oriente, avenida Río Churubusco, y así llegar hasta la terminal Pantitlán, que dicho de paso tendría las mismas estaciones que hoy tiene la línea 9. Este proyecto era rentable. Se realizaría en 2 tramos la construcción de la línea 8, pero tiempo después que comenzara la construcción en la explanada del Zócalo, el INAH, para los que no son de México, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se comenzó a preocupar por el daño que tendrían los edificios históricos que están alrededor de la plancha del Zócalo. Como unos ejemplos son el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, las ruinas del Templo Mayor, etc. El INAH tuvo que advertirle al gobierno que si llegaba a construir la línea 8, tendría múltiples consecuencias a un largo plazo, ya que todavía se necesitaba encontrar más reliquias arqueológicas que todavía estaban debajo del Zócalo. Por lo tanto, el gobierno del Distrito Federal, la Covitur y el STC Metro comenzaron a analizar los problemas que tendría esta línea. Pero a pesar de los problemas que se presentaban, aún se quería construir la línea 8. Pero todas las partes involucradas tendrían discusiones, donde comenzaron a salir diálogos de que la línea 8 era puro fin de promoción política, ya que el titular del departamento del Distrito Federal hacía caso omiso a las advertencias del INAH. Aún con las cosas calientes, comenzaron la construcción de la línea 8 en el último bimestre del año 1983, cerca del Zócalo capitalino, teniendo como meta terminar la construcción a inicios de 1985, en su primera etapa. Con el paso del tiempo, comenzaron a salir los hallazgos arqueológicos durante la construcción. Tras esto, el INAH tuvo que mandar a algunos investigadores arqueológicos para estar supervisando los hallazgos que se fueran dando. Pero en vez de que solo supervisaran, comenzaron a manifestarse. Esto para que la población volteara a verlos, ya que decían que la línea 8, en vez de beneficiar, estaría perjudicando los monumentos históricos. Pero a pesar de la manifestación, seguirían supervisando la obra. En lo más destacable que se encontraron fueron vasijas, hasta cimientos y arquitectura de casas coloniales, estos siendo descubrimientos prehispánicos. El INAH ya no le estaba pareciendo que siguiera en pie la construcción de la línea 8. Esto debido a que se estaban encontrando más piezas arqueológicas importantes cada día. Tras esto, 2 semanas después de que iniciaron las obras de la línea 8, los investigadores del INAH comenzaron a manifestarse para que la obra fuera clausurada.
Llegaron al extremo de los golpes y a bloquear las máquinas, esto para que dejaran de excavar en el Zócalo capitalino. Tras esto, el sindicato del INAH colocaron los sellos oficiales de la supervisión de la obra y se llevó a cabo la suspensión simbólica de la construcción de la línea 8. Pero el gobierno mandó a quebrantar los sellos. Tras lo ocurrido, se violaron varias leyes del cuidado de los patrimonios históricos. Tras saber esto, el departamento del entonces Distrito Federal declaró que si hubieran sabido antes de que iban a romper estas leyes, nunca se hubiera comenzado a construir la línea 8. Finalmente, a mediados de diciembre de 1983, el gobierno del DF suspendió de forma oficial la construcción de la línea 8, a pesar de que se tenía un buen avance en la excavación e introducción del muro Milán en el túnel. Tras esa cancelación de la línea 8, dejó marcado al metro de la Ciudad de México en su época de oro, desde entonces ya que no se llegó a construir una línea de metro. En el año 1985, en el Plan Maestro del Metro, se volvió a proyectar la línea 8, pero esta vez con un nuevo destino y nuevo trazado. Pero lo único que no cambiaría de trazado es en la zona norte, ya que partiría nuevamente desde la terminal Indios Verdes hasta finalizar nuevamente en el oriente, pero esta vez más cerca de la zona de Tezontle. Para más detallado, la terminal oriente de la línea 8 sería aproximadamente donde está el CCH Oriente, a la altura de la avenida Anillo Periférico Canal de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa. Ya no sería en Pantitlán. Pero nuevamente la línea 8 pasaría por el centro histórico, haciendo correspondencia en la estación Zócalo con la línea 2. Pero esta opción está nuevamente en verificación de cambiar la ruta centro de la línea 8. La ruta de la línea 8 en ese plan maestro del metro era la misma hasta llegar a la estación Chabacano, que fue la ruta que les comenté hace unos minutos. El cambio drástico de la ruta sería a partir de la estación Chabacano. Su trazo comenzaría sobre la avenida 5 de febrero, después sigue por la calle Juan A. Mateos y establece correspondencia con la línea 2 y con la línea 9, obviamente en Chabacano. Se elimina la estación Asturias o La Viga, que iba a ser para la línea 9. En su cercanía se establece la estación La Viga, pero asignada a la línea 8. Esta ruta sigue por Guillermo Prieto, avenida Coyuya, de ahí el tramo hasta llegar a la terminal Tezontle. El tramo es el mismo que tiene la línea 2 del Metrobús, de la estación Metro Coyuya a la estación CCH Oriente, que es la ruta por todo el eje 4 Sur, siendo las avenidas Plutarco Elías Calles, Avenida del Té, Avenida San Rafael Atlisco y finalmente Avenida Canal de Tezontle. Como ustedes ven en sus pantallas, esta sería la ruta que correría el último tramo de la línea 8, propuesta en el Plan Maestro del Metro del año 1985, de Coyuya hasta la terminal Tezontle. Esta terminal de Tezontle había un terreno en donde se podía poner un pequeño taller de mantenimiento para los trenes que llegarían a circular en la línea 8 del metro. ¿Pero qué creen que pasó, metroaficionados? Sí, nuevamente el INAH sugirió a la Covitur que cambiara el proyecto de la línea 8, por lo que pasó anteriormente en el centro histórico. Las rutas propuestas para cambiar la línea 8 serán las siguientes. La primera propuesta era por la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, y la otra propuesta sería por avenida Circunvalación. Por lo tanto, se eligió la opción más viable, y sí, efectivamente, fue el Eje Central Lázaro Cárdenas. Pasaron varios años después de esta propuesta, para que finalmente salió un plan maestro del metro, Horizonte 1988-1994, y esta vez ya con la nueva ruta que tendría la línea 8, la cual tendría nuevamente una modificación en su ruta, la cual sería del centro a la zona oriente. Ya no llegaría a lo que hoy es el CCH Oriente, sino que llegaría más al sur del oriente, siendo la terminal Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa. Pero la única ruta que seguiría igual sería la ruta norte de la línea 8, partiendo de Indios Verdes nuevamente. Para la buena suerte de por fin construir la línea 8, el proyecto se aprobó
y comenzó su construcción en octubre de 1991. Después de 8 años, ahora sí se iba a construir la línea 8 del metro sin ninguna interrupción del INAH. Pero lamentablemente, metroaficionados, no todo es color de rosa, ya que el presupuesto que se dio para la construcción de la línea 8 solo fue para construir 17 kilómetros, por lo que se decidió construir el tramo de Constitución de 1917 a la estación Garibaldi Lagunilla. Debido al suelo fangoso de la alcaldía de Iztapalapa, la construcción tuvo que ser muy cuidadosa y varias técnicas de ingeniería, pero gracias a la experiencia aplicada en las otras líneas de metro construidas anteriormente, el trabajo fue muy fácil. Lamentablemente, el tramo norte de la línea 8 no se pudo llegar a construir, siendo hasta la terminal Indios Verdes. Tras 2 años y medio de construcción, el 20 de julio de 1994 se inauguró la línea 8 del metro por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y Manuel Águila Gómez, entonces regente del Distrito Federal, siendo la terminal provisional Garibaldi Lagunilla a la terminal Constitución de 1917. Tras 10 años de que comenzó la primera construcción de la primera opción de la línea 8, por fin, después de 10 largos años, la línea 8 fue inaugurada. No como fue su primera fase, pero lo importante fue de que después de 10 largos años, la línea 8 por fin se pudo construir e inaugurar. Tiempo después se mencionó que entre los años 1997 al año 2000 comenzaría la construcción de la ampliación norte de la línea 8, ya que querían concluir al 100% la construcción del proyecto de la línea verde, por lo que en el año 1997 el STC, la Secretaría de Transporte y Vialidad y el gobierno del entonces Distrito Federal dieron como confirmado la ampliación norte de la línea 8, contando con 7 estaciones confirmadas que tendría esta ampliación, y las estaciones serían las siguientes: la terminal Indios Verdes, La Villa, Fort, Tepeyac, Misterios, Peralvillo y Flores Magón. Pero esto no queda aquí, metroaficionados, ya que también se le quería hacer una modificación al tramo sur de la línea 8, ya que la querían ampliar hacia el sur, siendo hacia la estación Acoxpa, ya que el tramo de la estación Atlalilco a Constitución de 1917 pasaría a ser de la línea 12, la cual ya se había proyectado en el Plan Maestro del Metro del año 1985. Y te preguntarás, metroaficionado, ¿y cómo donará la línea 8 su tramo de Atlalilco a Constitución? Lo que sí iba a hacer, metroaficionado, iba a ser lo siguiente: se pretendía hacer un switch o cambio de aguja. Eso era para que la línea 8 atendiera a la zona sur de la Ciudad de México, siendo hasta la zona de Acoxpa, siendo que la línea 12 atendería de la terminal Santa Lucía a la terminal Constitución de 1917. Esta correspondencia que tendría estas dos líneas se daría en la estación del Paso, siendo esta construida en la interestación Escuadrón 201 Atlalilco en el Plan Maestro del Metro de 1996. Se comentó que las ampliaciones norte y sur de la línea 8 tendrían que estar en un plazo de 7 años, esto para mejorar la movilidad de transporte de ese entonces. Esto debido a que la línea 8 estaba creciendo su demanda de una manera considerable, ya que también sería una línea que desahogaría la línea 3, ya que estaba creciendo su demanda día con día. La construcción de la ampliación comenzaría en la estación Indios Verdes de la línea 3 y partiría por la avenida Prolongación Misterios, Calzada de los Misterios, hasta llegar a Paseo de la Reforma y de ahí llegar a la estación Garibaldi. Gracias a esta ampliación, por fin se conectaría el centro de la ciudad con la Basílica de Guadalupe, evitando el Zócalo capitalino. Mientras tanto, la ampliación sur comenzaría con la construcción de la estación del Paso, hasta llegar a la terminal Acoxpa.
La longitud de esta ampliación sería de más de 9 kilómetros y la afluencia que tendría esa ampliación sería aproximadamente de 800,000 usuarios al día. Pero como todo metro aficionado, cuando todo va saliendo bien, siempre hay algo que pasa y lamentablemente nunca llega a suceder. Y eso es lo que le pasó con la línea 8. Las dos ampliaciones que se propusieron en el Plan Maestro de 1997 nunca llegaron a construirse. En la década de los 2000 a la década de los 2010, con la entrada de los dos nuevos gobiernos del entonces Distrito Federal, ya no se volvió a mencionar las ampliaciones de la línea 8. Mientras tanto, la línea 12 sufrió cambios en su ruta original, ya no llegaría a Constitución, ya no se haría el switch con la línea 8. De igual forma, ya no se construyó la estación del Paso o Axomulco como se pretendía llamar, ya que se pretendía hacerla de correspondencia con la línea 8 y la línea 12. Por lo tanto, esta línea 12 llegaría hasta Tláhuac. Lo triste de aquí es que no habría metro por la calzada de los Misterios, y mucho menos se conectaría la villa con el centro y el oriente de la ciudad, sin necesidad de usar la estación Zócalo, y mucho menos no habría línea que desahogaría a la línea 3. Pasaría años y nunca más se volvió a mencionar la ampliación de la línea 8 del metro. En este año 2023, la línea 8 del metro sigue con su tramo original inaugurado en 1994, de Garibaldi Lagunilla a la terminal Constitución de 1917. Pero durante el año 2018, el STC proyectó un pre-plan maestro del metro, se podría decir como un plan maestro piloto, ya que se mencionaría nuevamente que la línea 8 tendría una doble ampliación, siendo esta al norte, pero lamentablemente no llegaría a Indios Verdes, sino que llegaría únicamente hasta La Raza, teniendo correspondencia con las líneas 3 y 5, contando con una ampliación de 3.1 kilómetros de longitud, contando con 2 estaciones de paso y una terminal de correspondencia, contando con un incremento de afluencia de la línea de más de 5,000 usuarios, siendo esta la ampliación norte. Mientras tanto, la ampliación oriente de la línea sería de la terminal Constitución de 1917 a la estación Santa Marta de la línea A, la cual correría por todo el eje 8 sur, Ermita Iztapalapa, hasta llegar a Santa Marta. Esa ampliación se realizaría esto para desahogar a la línea A en la estación terminal Pantitlán, ya que la mayoría de gente que toma Pantitlán, toda se llega a bajar en Santa Marta. La ampliación contaría con una longitud de 7.5 kilómetros, con 3 estaciones de paso y una terminal de correspondencia, con un incremento de afluencia de más de 56,000 usuarios en un día laborable metroaficionado. Pero de costumbre solo quedó en la proyección del proyecto, ya que nunca se mencionó la construcción de la ampliación, hasta que en el año 2019, con la llegada del nuevo gobierno de la Ciudad de México, se mencionó que se ampliaría la línea 8, pero únicamente en su parte oriente, siendo de Constitución a Santa Marta, pero quedó únicamente en palabras, ya que en el año 2020 se comenzó a realizar las pruebas y análisis para construir una nueva línea de trolebús, siendo esa de Constitución de 1917 a la estación terminal Santa Marta de la línea A. Por lo que el trolebús elevado, como terminó llamándose, o la línea 10 del trolebús, terminó siendo el reemplazo total de la ampliación oriente de la línea 8 del metro, ya que se dijo que sale más barato construir una línea de trolebús que construir una ampliación de metro. En el año 2021 salió a la luz nuevamente un plan maestro de movilidad integrada de la Ciudad de México, Horizonte 2020-2040, el cual se contempló la ampliación de la línea 8, pero únicamente en el tramo norte. Pero Metroaficionado no llegaría a Indios Verdes lamentablemente, sino que llegaría a Martín Carrera, haciendo correspondencia con la línea 4 y con la línea 6. Las avenidas que tomaría esa ampliación sería Paseo de la Reforma
y Avenida Ferrocarril Hidalgo, hasta llegar a Martín Carrera, teniendo correspondencia con la línea 5 en la estación Valle Gómez. Hasta el momento no se mencionó nuevamente la ampliación de la línea 8, quedando únicamente hasta el momento en solo una proyección, como siempre. En conclusión, la ampliación de la línea 8 hacia Indios Verdes ya no provocará interés para los gobiernos que han pasado por la Ciudad de México y los que lleguen a tomar la Ciudad de México en un futuro. Pero regresando a la actualidad, metroaficionado, una de las razones por la cual no se pudo llegar a construir la ampliación norte hacia Indios Verdes de la línea 8 podría decir que sería por el mal manejo de recursos, o una de las respuestas más viables y más sustentables es que se enfocaron más en otros transportes masivos para la Ciudad de México. Un claro ejemplo es el Metrobús y el trolebús, ya que en el año 2018 se inauguró la línea 7 del Metrobús, con autobuses de doble piso, la cual esta línea correría o corre más bien por la calzada de los Misterios, partiendo obviamente de la terminal Indios Verdes hasta llegar a la estación Garibaldi, que esta estación es de paso, ya que la línea 7 de Metrobús corre de Indios Verdes a Campo Marte. Regresando al tema, por lo que se podría decir que la línea 7 del Metrobús fue reemplazo de la ampliación norte de la línea 8 del metro, y el otro enfoque del gobierno fue la implementación, como se los mencioné hace un momento, del trolebús elevado y el cablebús. El trolebús elevado corre de Constitución de 1917 hasta Acahualtepec, la cual próximamente llegaría hasta Santa Marta, y corre esa línea por todo el eje 8 sur, la cual iba a ser el tramo que se iba a plantear para la ampliación de la línea 8 hasta Santa Marta. Por lo que el trolebús elevado o la línea 10, como te los dije hace un momento, es el reemplazo total de la ampliación de la línea 8. Y súmele que también el cablebús va de la misma ruta, de Constitución a Santa Marta. Pero gracias a esta implementación de estos dos sistemas de transporte, la afluencia de la línea 8 del metro ha incrementado de una manera considerable y preocupante. ¿Y eso por qué? Pues bien, metroaficionado, te explico. Una de las estaciones con mayor afluencia de la red del sistema de transporte colectivo anteriormente era Indios Verdes, Pantitlán o Cuatro Caminos. Pero ¿qué crees, metroaficionado? Ya que en este año 2023, metroaficionado, la estación Constitución de 1917 se convirtió en la estación con mayor afluencia de todo el sistema de transporte colectivo metro, quitándole sus puestos a las estaciones anteriormente dichas. Pero regresando al tema de la polémica de la línea 8, metroaficionados, ¿tú crees que realmente en un futuro llegarán a construir el tramo norte de Indios Verdes de la línea 8? ¿O de plano ya quedará como un proyecto olvidado para toda la vida, ya que posiblemente el gobierno que llegue a entrar en la Ciudad de México en los próximos años decidirá implementar más Metrobús o trolebús? Esto debido a que sale más barato.